Desde hace mucho tiempo, casi tanto que se pierde en los recuerdos del tiempo, se ha mantenido la idea o la creencia de que la Tierra es hueca, siendo además el sitio donde habitan civilizaciones subterráneas más evolucionadas que la nuestra. Idea mantenida y alimentada por tradiciones, relatos transmitidos oralmente, cultos ancestrales mantenidos por diferentes civilizaciones separadas entre sí por tierra, mar o simplemente por el tiempo. Existen además zonas y pueblos que han rendido o rinden culto a dicha supuesta civilización extraterrestre. Todo esto, además, alineado por textos, relatos o novelas cuyos autores son considerados como visionarios y que han puesto su granito de arena a esta legión, cada vez más numerosa y en muchas ocasiones silenciosa, que mantiene, alimenta y cree que la Tierra es hueca y que además está habitada por seres más avanzados tecnológicamente que nosotros, pero no siempre mejores espiritualmente. Por supuesto, lleva consigo parejo las opiniones, testimonios y estudios contrarios, entre ellos geológicos, que aseguran que han podido determinar, gracias a análisis de ondas sísmicas, que la Tierra está estructurada en capas formadas por diferentes elementos, entre ellos roca fundida, e incluso también que la masa del planeta, del orden de varios cuatrillones de kilogramos cúbicos, también evidencia que la hipótesis de la Tierra hueca es imposible, ya que en caso contrario, la masa de la Tierra sería mucho menor, siendo lógicamente muy inferior la gravedad de lo que es realmente. Pero hoy vamos a centrarnos en algunas de las supuestas evidencias que al menos pondrían en duda las versiones oficialistas y científicas, y que, como siempre, posiblemente nos pondrán en la disyuntiva de a qué y a quién podemos creer. Y bueno, entre todas estas hipótesis, creencias, historias, leyendas, yo voy a empezar a nombrar algunas. Y no son todas, hombre, hay algo... Perdón. Pero no te cargues el micro. Por ejemplo, podríamos empezar por la Biblia, en la cual el apóstol San Pablo escribió: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús, el Cristo, es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y por ejemplo, por otro lado, el Apocalipsis dice que y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aun mirarlo. Si es cierto que hay interpretaciones en las cuales se dice que en aquella época, cuando se hablaba de debajo de la tierra, se estaba refiriendo a los muertos enterrados. Ya. Pero... Entonces, bueno, cada cual que saque la interpretación que quiera. Metiéndonos en literatura, por ejemplo, hombre, para mí de entrada nos encontramos con un maestro, que es Julio Verne. Y Julio Verne, con una de sus novelas, quizás sea de las pocas, si no la única, que aún no se ha podido cumplir, que es la de Viaje al centro de la Tierra. En este libro está claro, y además yo creo que la mayoría de nuestros oyentes ya la conocen, en el cual se cuentan las aventuras, pues, de unos personajes que siguen una ruta intraterrestre que atraviesa desde Islandia a Italia. Comienzan por Islandia, metiéndose por la boca de un volcán, y desembocan en Italia. Y en todo el recorrido se van encontrando con océanos subterráneos, criaturas prehistóricas. O sea, se encuentran con un mundo totalmente, vamos a decir, paralelo y diferente al nuestro. Ajá. Que habita en el centro de la Tierra. Yeah.
Digo esto porque, o sea, en el caso de Julio Verne, porque a mí me llama muchísimo la atención. O sea, que puede ser perfectamente una novela. Pero es curioso que Julio Verne, para mí yo creo que sería el gran vidente que hemos tenido hasta ahora, por encima de todos. Con la diferencia que a este señor se le conoce como escritor. Sí, no como vidente. Porque, hombre, escribiendo como escribió a finales del siglo XIX, que este señor te describa el viaje a la Luna y todas las características que acompañaron al viaje que después se hizo, que te hable de las 20.000 lenguas de viaje submarino cuando no existían los submarinos, que te hable de los 40 la vuelta al mundo en 40 días. En 80. En 80. No importa, en 80. En 80 días. Bueno, da igual. Da igual, da lo mismo. En aquel entonces 80 era imposible, hoy se puede hacer en 40. Sí, y en menos. Y ahora mismo no me acuerdo ningún... Hemos dicho de la Tierra a la Luna, viaje al centro de la Tierra. Tenemos 5 semanas en globo también. También uno que es muy poco conocido, que es París en el siglo XX. Sí. Donde te describe pues eso, desde los edificios o grandes armatoste de rascacielos cristalinos. Te describe todo el tema de internet, sí, medios de comunicación. Estamos hablando de un señor que, vuelvo a repetir, o sea, se estaba basando o se estaba sirviendo de novela para contar algo que en ese momento era absolutamente imposible y que ciento y poco años después es absolutamente realidad, y que de todo lo que ha escrito solamente queda un libro porque se cumpla, que es El viaje al centro de la Tierra. Uh-huh. Entonces, bueno, a mí al menos me llama la atención. Como mínimo, sí. Por otro lado, por ejemplo, tenemos a Edgar Allan Poe, que en un libro suyo, publicado en 1833, que es la narración de Arthur Gordon Pym, aquí relata cómo el héroe y protagonista de la novela tiene un terrorífico encuentro con seres en el interior de la Tierra. Terrorífico en este caso. Sí, en este caso es terrorífico. Nos encontramos, por ejemplo, con H.P. Lovecraft, en La sombra más allá del tiempo, es el libro que publica en 1936 y que transporta el tema a la época actual, describiendo una raza antigua y subterránea que dominó la Tierra hace 150 millones de años y que desde entonces, en el refugio de la Tierra, ha inventado aviones y vehículos atómicos y domina el viaje en el tiempo y la percepción extrasensorial. Y además este mismo autor dice que la única persona que, según él, ha entrado en ese agujero hacia el centro de la Tierra, fue el almirante Byrd, que pudo afirmar esa teoría. Parece ser que el almirante Byrd, según esta versión, mientras él intentaba volar directamente sobre el Polo Norte, entró en un enorme agujero y su avión se abrió. En su corta estancia pudo contar, o describió después, que había montañas, lagos, flora, fauna y vida, y que había unos seres extraterrestres montados en platillos volantes que arreglaron su avión y que gracias a eso pudo proseguir su viaje. Uh-huh. Y eso fue lo que además el almirante Byrd reflejó en un diario que posteriormente escribió. Es muy curioso como lo que describe es muy parecido a lo que describe Julio Verne en 20.000 leguas de viaje, en Viaje al centro de la Tierra. Sí. Es algo muy parecido, excepto los extraterrestres. Sí, pero hay flora, hay fauna y océanos, hay... Tiene similitudes. Sí. Después, por otro lado, por ejemplo, nos encontramos con lo que sería el mito, la leyenda, como lo queremos llamar, de Agartha y Shambhala. Que bueno, desde los inicios del movimiento que se llama teosofista, hablan de la existencia de un hipotético rey del mundo, que según las creencias esotéricas, controlarían nuestro planeta desde hace siglos, desde una civilización subterránea avanzada cercana al Himalaya. Uh-huh. También tenemos, por otro lado, la famosa, denostada por unos y alabada por otros, Cueva de los Tallos. Sí, cierto. Las supuestas placas de oro que se encontraron en la misma, que los defensores dicen que habrían sido escritas por una avanzada civilización subterránea y que explicarían el origen de la humanidad.
También tenemos, por ejemplo, en Galicia se habla sobre los mouros, o moros en gallego, pero no los moros musulmanes, sino se están refiriendo o están hablando acerca de un pueblo subterráneo con mucha riqueza y que controla la magia. No deja pero de ser subterráneo. curioso, pero subterráneo también. Y después, por ejemplo, hablando de los seres intraterrenos, que ellos se comunicarían con la superficie o incluso con seres de nuestro mundo mediante supuestas puertas oceánicas, como podría ser el Triángulo de las Bermudas, o a través de determinadas cimas o bocas de volcanes, o por lugares de poder. Con lo cual incluso aquí podríamos llegar a incluso estar mezclando, porque además yo recuerdo sí, que es hicimos... yo estoy tomando notas para las conclusiones. Yo recuerdo que hicimos un programa donde estuvimos hablando de los lugares de poder y cómo, curiosamente, en los últimos meses habían cambiado las polaridades. Las polaridades, o digamos, la energía que allí se generaba, sitios que... vamos a decirlo de alguna manera, que lo que te desprendía eran energía negativa, llegabas y estaba cambiando, se estaba extrapolando y se estaba convirtiendo en positiva y al revés. Uh-huh. Y hay determinadas versiones en las cuales se supone que a través de estas puertas también, o sea, de estos sitios de poder, podrían ser determinadas puertas por las cuales seres intraterrenos pudieran acceder al exterior. Al exterior. Y estoy viendo que el tiempo se nos está pasando. Como siempre. Entonces, bueno, voy a intentar ir muy rápido. Vale. Porque además quiero dejarte a ti la parte conspiranoica de verdad. Por ejemplo, se me ocurre que los indios Hopis cuentan que en el interior de un volcán nevado se halla una milenaria ciudad que alberga a los sobrevivientes de la catástrofe de un determinado continente. O pequeño continente que desapareció. Y además hablan que se trataría de una raza muy antigua de hombres negros que dominaba el secreto del vuelo y que estaban dotados de poderes superiores. Uh-huh. Y además estas son, digamos, creencias que a su vez han compartido los Sioux y los Apaches. Por otro lado, por ejemplo, nos encontramos la tradición, que por ejemplo que en tierras de Quetzalcóatl, en México, se tiene la creencia de que bajo la pirámide del Sol se esconde una ciudad donde se halla el dios blanco. Uh-huh. O que, por ejemplo, en Jalisco encontramos la leyenda indígena de un templo subterráneo en el que era venerado el emperador del universo. Y seguimos hablando de subterráneo. Ese es el que hablaba, además del que hablaba también la Biblia, creo recordar, sí, algo parecido, una frase parecida decía también en la Biblia. Sí. O, por ejemplo, en Hawái, donde al parecer se tiene la creencia de que todas las islas, porque cuando hablo de creencias, si tú tienes la suerte de viajar a estas determinadas zonas, tú sales con la absoluta convicción, incluso captas determinados muestras de que efectivamente hay algo de eso. Pero normalmente no pasan de creencias, puesto que son cosas que aunque casi se demuestren, automáticamente son calladas. Son calladas. O, por ejemplo, te he comentado lo de Hawái. Así también mismo se comenta que hay túneles a través de Europa, que hay túneles incluso de España, en Marruecos. Incluso se dice que en Egipto, en el interior de una de las pirámides de Giza, está una de las entradas al mundo interior, y que este túnel conduce también al Tíbet, que es otra de las zonas legendarias. Otra de las zonas donde estaría Shambhala. Sí. Uh-huh. No deja de ser muy curioso. Y de momento lo dejo aquí. Vale, digamos que tú has hecho una especie de introducción más o menos sobre leyendas, historia, un poco mezclado, incluso con escritores. Y bueno, nos vamos a ir ahora a una pausa, esta vez sí de publicidad, para volver con el lado, como decía Eduardo, más conspiranoico de toda esta historia, porque realmente todavía no hemos desvelado claramente, sí,
estamos hablando de intraterrestres, pero sí. el tema real de hoy todavía no hemos llegado a él. Llegaremos ahora en un momentito.